Bueno, sigamos con la unidad 2. El capítulo quinto habla de abuso de armas, según el código, ¿no? Capítulo quinto, el artículo 104. En realidad, lo vamos a leer y después lo desmenuzamos un poco. Se ha reprimido con prisión de 1 a 3 años de prisión el que disparare un arma de fuego contra una persona sin herirla. Esta pena se aplicará cuando se causare herida que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave. Se ha reprimido con prisión de 15 días a 6 meses la agresión con toda arma, aunque no se cause herida. Bueno, acá lo que se ve en el artículo 104, este es un delito de peligro, porque es el que dispara un arma de fuego. Aunque no hiera, el delito está cometido. En realidad, cuando esto es disparar un arma de fuego contra una persona sin herirla. Entonces, y tiene una pena de 1 a 3 años de prisión. El tema acá es la acción es el disparar. Si la hiere, bueno, se verá que si hay lesiones, muerte, lo que fuera. Acá no pasa nada, acá no la hiere y el delito es el disparo del arma de fuego. En realidad, acá lo que hay hay una absorción de penas, porque si se causa herida a que corresponda una pena menor, por ejemplo, un rasguño sería una lesión leve, sería una pena menor a la del abuso de armas. Entonces queda, siempre que el hecho no importe un delito más grave, queda subsumido en la lesión leve en el abuso de armas. El abuso de armas absorbe la herida de la pena más leve. Si es una más grave, será que absorbe la grave. Y será reprimida con 15 días a 6 meses la agresión con toda arma. Esta agresión con toda arma no es arma de fuego, porque si no, esta agresión esto que dice con toda arma es una fórmula abierta que tiene el código, que arma cualquiera, con un bate de béisbol, con un ladrillo, porque el arma es cualquier objeto contundente que produce temor en la víctima, ¿sí? Acá dice especialmente que no, en el primer párrafo dice que disparar un arma de fuego. Esto es la agresión con toda arma. Si yo con un bate de béisbol estoy agrediendo a una persona, bueno, será esto. Y el artículo 105 dice, si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el artículo 80 y 81, la pena aumentará o disminuirá en 1/3 respectivamente. En realidad, si se acuerdan, cada vez que diga circunstancias del 80, la pena se agrava por todas las circunstancias del 80. Y el 81 disminuye la pena porque esto es, inciso 1, letra A del artículo 81, es por emoción violenta. ¿Sí? Bueno, los últimos artículos de esta unidad 2 es el artículo 106, 107 y 108. Son estos, 106, 107 y 108. Habla de abandono de personas. En realidad también es un delito de peligro, porque el bien jurídico tutelado aquí es la acción que crea el peligro para la integridad física y psíquica de las personas, de los sujetos pasivos de este delito. Y el código en el artículo 106 dice, el que pusiera en peligro la vida o la salud de otra, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse, y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, sea reprimido con prisión de 2 a 6 años. Bueno, acá lo que tenemos que ver, que puede ser desamparo o abandono. Hay una diferencia entre el desamparo y el abandono. El desamparo puede ser cualquier persona que no tenga ninguna relación con el sujeto pasivo. El abandono sí tiene una relación con el sujeto pasivo, ¿sí? Abandona a su suerte una persona incapaz de valerse y ahí abandona es evitarle los cuidados, ¿sí?
¿A quién? A la persona que debe mantener o cuidar y a la que el mismo autor haya incapacitado. Este mantener o cuidar, el mantener es los que se deben alimentos. Los que se deben alimentos se encuentran en el Código Civil en el artículo 537. ¿Sí? Son los parientes que se deben alimentos. Y estas personas en el abandono tienen una posición de garante con respecto a la víctima. Esta posición de garante nace de un contrato por la ley o por haber sido el autor de la incapacidad. Cuidar es un contrato, es un contrato anterior a esta situación. Por ejemplo, un contrato de trabajo, de niñera, de enfermero, de todos los contratos de trabajo que sirven para cuidar a otra persona. La ley es por parentesco, por ejemplo, que acá está todos los que se deben alimentos, el artículo 357 del Código Civil. Ese que nos dice quiénes se deben alimentos. Y haber sido el autor de la incapacidad de esa persona. Estos son la diferencia entre desamparo y abandono. Y la pena será de reclusión o prisión de 3 a 10 años si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Ese grave daño en el cuerpo o la salud de la víctima siempre tiene que ver con las lesiones del artículo 90 y 91. Y si ocurriere la muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión. Esto es, si después de ese desamparo o de abandono, de poner en peligro esa integridad, o hay una lesión o muerte, ¿no? Esas son las diferentes situaciones. El artículo 107 habla del máximo y mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente, serán aumentados en 1/3 cuando el delito fuera cometido por los padres contra sus hijos y por estos los hijos contra aquellos, los hijos contra los padres o por el cónyuge. Y el 108 es el famoso omisión de auxilio. Se ha reprimido con multa de 750 pesos a 12.500 el que encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiera hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. ¿Qué significa esto? Acá ustedes piensen esto, los menores siempre tienen una protección especial. En todas las ramas del derecho, si hay un menor, hay una protección diferente que el resto. Acá nos encontramos con que encontrando perdido o desamparado un menor de 10 años, es agravado, o a una persona herida o inválida, o amenazada de un peligro cualquiera, que omitiere prestarle auxilio. Pero todos vamos a cometer este delito de omisión de auxilio, no. En realidad nadie está obligado a meterse en una jaula de un león o meterse al río cuando no sé nadar. Si uno no puede prestar auxilio, tiene que dar aviso a la autoridad que corresponda, para que la autoridad preste el auxilio necesario. Yo no tengo por qué arriesgar mi vida por la vida de otro. Eso jamás puede ser. Así que bueno, esto es la omisión famosa de auxilio, delito de omisión, que ya lo vieron en algún otro momento cuando estudiaron penal 1, todo eso. Bueno, y de esta unidad nos falta ver aborto. El último punto de la unidad 2 de los delitos contra las personas es aborto. En realidad en el programa creo que está primero, pero no importa. El aborto es un delito contra la vida. Dentro de los delitos contra la vida se está protegiendo también la vida del feto. Los elementos comunes que tienen todas estas figuras del aborto son un conjunto de elementos que son comunes. La existencia de un embarazo de la mujer, que el feto se encuentre con vida en el momento de la acción del agente,
y que su muerte se haya debido a esa acción. Hay que probar la existencia del aborto, perdón, del embarazo, y que el feto en ese momento estuviera con vida. La muerte del feto es el resultado típico. En realidad, si tenemos que decir que es aborto, es la interrupción del embarazo, muerte del feto, y la interrupción del embarazo y muerte del feto es por maniobras abortivas, dolosas, por supuesto. En realidad, el artículo 85 dice que el que causare un aborto sea reprimido. 1. Con reclusión o prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. 2. Con reclusión o prisión de 1 a 4 años si obrare con consentimiento de la mujer. El máximo de la pena se elevará a 6 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. Bueno, acá lo que se ve es que hay un inciso 1 y un inciso 2. El inciso 1 es que se provoque el aborto, o es decir, la interrupción del embarazo, sin el consentimiento de la mujer. ¿Sí? Entonces tiene una pena de 3 a 10 años. Y si de este aborto resultara en la muerte de la mujer, la pena es de 15 años. Y el segundo inciso lo que dice es con consentimiento, si se obrare con consentimiento de la mujer. Y el máximo de la pena se elevará a 6 años si este aborto fuere seguido por la muerte de la mujer. Bueno, hasta acá es aborto, es interrupción del embarazo con la muerte del feto por maniobras abortivas, con consentimiento y sin consentimiento de la mujer. El artículo 86, estos son abortos no punibles. Los abortos no punibles son el aborto terapéutico y el eugenésico. Ahora los vamos a leer, del artículo, yo se los voy a leer y después lo charlamos. Artículo 86. Se incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán además inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. Acá tenemos 4 personas, 4 sujetos que son los sujetos activos del delito. Médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos, que abusan de su ciencia, de su arte, ¿sí? para causar el aborto o cooperaren a causarlo. Sufrirán las penas establecidas en el artículo precedente, ¿sí? Con consentimiento, sin consentimiento de la mujer. De eso está hablando. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible. Entonces, médico diplomado, mujer encinta, no es punible. Primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Esto es el aborto terapéutico. El médico diplomado y el consentimiento de la mujer encinta, dice el código, la mujer embarazada. Y si el hecho fuera para evitar un peligro en la vida o salud de la madre, y este peligro no pueda ser solucionado de otra forma. Esos son los 4 elementos que necesitamos para que el aborto terapéutico sea no punible. Y el segundo es si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Este es el aborto eugenésico. Y hace falta en este caso el consentimiento del representante legal, ya que la mujer idiota o demente no puede dar consentimiento, ¿sí? O es un consentimiento no válido, mejor dicho. El artículo 87 dice que se ha reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado del embarazo de la paciente fuere notorio o le constare. Este es un aborto preterintencional. ¿Por qué?
Porque es con violencia. ¿Sobre quién? Sobre una mujer que está embarazada. ¿Y quién puede tener? Y, a ver, ¿qué es que le conste? Que tenga, que sea pariente, ¿sí? Y si es notorio es porque ya se le nota la panza. Entonces, si alguien, por violencia, causare un aborto, es, es un delito de aborto preterintencional. Y el artículo 88 dice que será reprimido con 1 a 4 años la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible, ¿sí? En realidad la tentativa de la mujer no es punible porque si es una tentativa no llegó a cumplir su objetivo y así no le queda ningún antecedente penal. Es un tema de política criminal. Bueno, hasta aquí hemos terminado toda la unidad 2.